Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? He tenido la suerte de poder cruzarme con dos buenísimos amigos hoy aquí en el Digital One to One de Alicante. Les conocéis de sobra, pero por si acaso, Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, aquí con ganas de charleta. Maravilloso. Y Fares, ¿cómo estás? Hola, un placer. Además, tenemos una noticia importante porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a e-commerce, como no, y la noticia reciente es que anoche se fallaron los premios de IA aplicada al e-commerce. Había 4 categorías y en una de las categorías, relacionada con la optimización de procesos usando inteligencia artificial, pues de los 3 finalistas que había, 3 proyectos de e-commerce en España, el que está liderando en este momento Fares, la Casa de las Carcasas, ganó el primer premio a la mejor optimización de operaciones. Enhorabuena, caballero. Muchas gracias, me siento tremendamente honrado porque una cosa que comenté anoche y la gente no sabe es que no es que los otros premios fueran mejores ni peores, a mí me encanta y de hecho aprendí un par de cosas para aplicar, pero cuando vas a la parte de back, a la parte nuestra, ese trabajo parece que sea fácil y es diseño, arquitectura, sistemas, varios equipos, un año entero de trabajo para llegar al punto en el que por fin puedes aplicarlo a tu tienda, ¿no? Y por eso, bueno, pues aparte de estar muy orgulloso de haber recibido el premio, es que es de esas cosas que terminas y desde dentro de 5 años me acordaré porque es una cosa que me siento orgulloso y más en lo que es mi casa, que es la Casa de las Carcasas. Qué maravilla. Además, es una primera edición de los premios. Yo creo que, como nos ha demostrado Club e-commerce en el pasado, estos premios cogerán trayectoria y siempre podrás decir que ganaste el primer premio de la primera convocatoria. Hombre, sí, por lo menos no intentamos ser finalistas en algunas otras categorías que en las que otra gente ha hecho más cosas que nosotros. En los próximos años me sentiría muy decepcionado porque al final este tipo de cosas a lo que te empujas a ver a otra gente, a aprender de otras personas y aplicar lo que puedas o mejorar lo tuyo, por lógica. Maravilla. Pues Corti, te voy a pedir que, como ayer le entregaste el premio a Fares, que recuerdes un poquito ese momento y digas a la audiencia por qué le hemos entregado ese premio. Al final, una cosa que vimos en el jurado es que había bastantes proyectos muy interesantes, casi todos de ellos integrando la IA en operaciones de una forma bastante holística, que es una de las cosas chulas, pero sin duda alguna, en el caso de la Casa de las Carcasas, lo que veíamos es que era casi una transformación de las operaciones de una compañía iFirst, llámalo, donde habéis repensado prácticamente todos los procesos, donde la IA está en el centro, y me atrevería a decir que habéis automatizado un porcentaje enorme del trabajo. Mejor que Fares lo cuente, porque lo va a contar mucho mejor, pero la sensación que nos da como miembros del jurado era eso, ¿no? Es, ostras, esto no es meto la IA en 2 sitios y mira qué bonito, sino es hemos repensado absolutamente todas las operaciones de la compañía y esto ahora puede escalar de una forma que antes no podía escalar. Bueno, no me atrevería a dar un porcentaje. Lo que sí puedo deciros es que la parte que coincide con toda la operación de e-commerce literalmente está automatizada. Sí que tenemos una pequeña parte de validación humana porque sabéis que las generativas hacen pirulitas en un porcentaje, pero es así. Pero luego sí que es verdad, es un pensamiento de operación completo. Al final lo que hemos hecho básicamente es repensar cómo gestionamos los datos, porque de eso va esto, durante todo el proceso. Entra un pedido en compras que entra al final pues con unos códigos, un código de color y de nombre, un nombre genérico, etcétera, ¿no? Y ese pedido entra. Y una vez entra, nosotros tenemos que darle un nombre, un precio y unas cosas que es para nuestros posts, nuestras tiendas virtuales, etcétera, ¿no? Pero claro, eso es para el negocio retail. Y además no es nuestros productos que van más allá de las fundas y cristales, accesorios, etcétera, que muchos son compatibles entre varios terminales, entre varias cosas. Por tanto, un producto se convierte en muchos. Y son compatibilidades internas nuestras. Pero es que claro, cuando eso lo llevas a e-commerce, te encuentras de qué es una funda ultra suave, ese es un nombre que nos hemos inventado nosotros, ¿vale? ¿Qué es un Essentials, ¿no? Porque son nombres de retail, un Crystal Premium, ¿no? En el mercado hay otros nombres, otras nomenclaturas y luego además quieres ir a otros canales. En Amazon tienes que tener un SKU distinto porque lo que respetas se lean. Y otra vez códigos de colores, pero es que me voy a Cdiscount, me voy a una, cualquier Mercado Libre y me encuentro con lo mismo. Que al final nuestro catálogo requiere una serie de características únicas, etcétera. Las imágenes, dependiendo de la tipología de producto, no puedes usar las mismas imágenes en un marketplace que en otro, que en tu propia web, y además no vas a usar las deshumanizadas porque realmente ya no es un catálogo. O sea, nosotros, si un terminal no lo ves en una mano, no lo ves en un entorno, para nosotros ya no tiene punto. Si un cristal de una muñeca o una correa no la ves dentro de un brazo o no la ves puesta en una persona, no tiene valor, ¿no? Y dices, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, pues nosotros decidimos implementar un PIM, entonces inyectamos al PIM directamente desde ese punto en el que hemos generado la estructura base y en el PIM ya automáticamente realiza operaciones de autocálculo y categorización
pero no solo categoriza el producto por correa, smartwatch, lo que toque, lo categoriza según marketplace, según canal y para nosotros mismos, según país. Porque claro, no es lo mismo vender en Turquía que vender en Chile, que vender aquí o en Rumanía. Ni tipología del producto, ni cómo se vende, ni cómo se nomenclatura el producto. Nosotros llamamos carcasas porque es un entorno de un nombre de hace 13 años, pero intenta explicarle una carcasa a alguien de Perú, me encantaría. ¿Vale? ¿Entendéis ese concepto, no? O alguien de Estados Unidos donde carcas es un cadáver. Efectivamente. Entonces hay que tener cuidadito. Lo que me sorprende, Fares, de todo esto... Perdóname, y el concepto es que una vez llega a ese punto, todo lo que hemos hecho es meter procesos intermedios con APIs a generativas que van creando las imágenes, los textos, las categorizaciones, hasta que en uno de los puntos sube directamente al e-commerce. Ahí está. Mi gran duda aquí, o mi gran maravillación, es que todo esto lo hacéis a una escala tremenda, porque esto artesanalmente se puede hacer fácilmente. Vas cogiendo el resultado del proceso 1, te lo llevas al proceso 2, lo mejoras, proceso 3, pum, y lo subes al Shopify. Pero ¿cómo industrializas esto para la gran cantidad de proyectos que tienes? No se estresan las herramientas, no se acaban las APIs, no revientan los Google Drives. Y aquí viene la historia. Esto es un tema, como os decía, arquitectura, es la elección de la tecnología. Nosotros trabajamos en Google Workspace como compañía. Si estuviéramos trabajando en entorno Microsoft, pues hubiéramos usado Copilot con Power Apps, etcétera. Como trabajamos en Workspace, usamos el API Script de Google y usamos Gemini. Y dices, ya, pero Gemini solo te cubre una parte. Vale, pues aquí hay dos partes. En la industrialización tienes una, la parte tecnológica, estrés, y dos, la parte resultado, que esa también tiene tela. Pues es una variación entre integraciones directas, N8N, por descontado para algunos procesos, como el de scrapping, cogida de información y unificación, y la tercera parte son APIs contra tu propio entorno. ¿Cuál es el punto? ¿Se te estresa un API? Bueno, depende de cuántas veces la llames y de cuántos productos toques. ¿Dónde tienes los puntos que no hay fallo? Primero, cuando recoges N8N, servidor propio, lo haces por bloques. Nosotros no hacemos más de 1000 imágenes por 5 al día para evitar el estrés. Segunda parte, cuando tienes un API, lo que haces es un API script que vaya ejecutándose permanentemente según vas insertando datos. Que eso te lo permite pues tanto Google como Microsoft como cualquiera. Y la tercera parte es, que aún no la hemos aplicado, son las imágenes propias. Oracle NetSuite, Slim Stock, porque tenemos también la logística metida, todo el rollo, Octane, DoFinder, etcétera. Todos ellos tienen integraciones nativas, con lo cual les llamas 1 o 2 veces al día. Y lo que tú orquestas son movimientos de llamadas en función del proceso. Y de esa manera, la primera carga es brutal. La primera vez que cargamos el catálogo se fue casi 23 horas. Y la primera vez que hicimos el feed para crear la búsqueda fueron 4 horas y media. Ahora tarda 25 minutos y lo hacemos 3 veces al día. ¿Vale? Y ese punto de estrés es muy duro. Luego está la segunda parte. Siempre que hablamos de apificación y de procesos, no hay validación. Hemos metido Agentic Service para validar el resultado, pero las generativas son generativas. Me encanta cuando sacas un vídeo y te dice, y con NanoBanana haces esto, sí, con un prompt sí. Pero cuando lo metes en un API hay una parte del porcentaje que hace lo que le viene en gana. Y te toca meter Agentic Services para hacer la validación y aún así tendrás un 1, 1,5, 2% de validación humana que hacer. ¿Qué pasa? La primera vez es brutal, como pueden ser 1000 productos, pero la segunda vez van a ser 1 de 300. Y ahí es donde está la industrialización. ¿Y hasta dónde llevas el proceso? Es decir, antes de que un cliente en la web pueda ver una imagen, habrá un humano que dé un último vistazo, ¿no? ¿Dónde se produce ese corte? Hay 2 o 3 partes. Una es en la parte de descripciones, que va a catálogo, que es nuestro product manager o alguien del equipo de compras. Luego está la segunda parte, que es de imágenes, que es ya dentro del equipo de e-commerce, nuestro personal de fotografía. Y luego hay una tercera parte, que es que cuando eso sube al e-commerce, antes de que se conecte a Shopping Feed y a los canales y que se levante y que se ha creado automáticamente la categoría y ha entrado en el feed. Y ahí con Flow de Shopping nos llega una alerta y revisamos la categoría para evitar un tema. Esa revisión a día de hoy es manual. Nos encantaría hacerlo con un Agentic, con un modelo GPT que tenemos descartado, pero esas son las típicas cosas de willing to be. Si somos capaces lo haremos, pero a día de hoy no es un problema. Pero sí, al menos pasa 3 revisiones. Una de descripción de producto, una de imágenes y una última de si ha subido correctamente antes de. Pero no es lo mismo revisar 3 veces en diferentes subidas de novedades o de actualizaciones que las revisiones masivas que tenías que hacer antes para todo. Hablas de Agentic Services. Para alguien que no esté muy metido, ¿a qué te refieres? Vale, nosotros cuando hablamos de IA siempre estamos hablando de procesos. Tú a la IA le pides algo, lo razona, te lo devuelve y le vuelves a pedir que haga la modificación con otro prompt, con una API, etcétera, usando Optimizer, tirado por API, con automatización. Pero realmente es una pregunta-respuesta.
a una gente le das un objetivo. Le dices, quiero fabricar polos de color burdeos con rayitas. Y él, si te hace alguna pregunta, te la hace al principio, si no, lo inventa. Y parte de la tela para crear el polo. Tú en ese punto no estás. Y lo que va generando es pequeñas llamadas de esas a una base de datos, es lo que se llama arquitectura RAG, ¿vale? En las cuales entra en la recuperación de datos, aumenta el generative, coge el generativa, mete un script y te lo devuelve. Y según el aprendizaje que tú le has ido dando, distintos, por ejemplo, siempre quiero que mis polos sean de manga corta medio brazo. Quiero además que el último botón sea para poder cerrarse o no cerrarse. No quiero que se levante el cuello, por lo tanto el cuello va a ser pequeño. Y eso son lo que llamamos aprendizaje. Nosotros todas las exportaciones son en PDF. No hagas un proceso de validación sin enviar un correo, ¿no? Y tú eso vas activándolo o desactivándolo en los Agentic Services y tiene un objetivo. Una vez construyes el agente por primera vez, vas haciendo modificaciones. Y una vez el agente está modificado, nosotros usamos casi siempre Manus, pero ya vamos a generar agentes sobre el GPT que nos hemos bajado, ¿vale? Una vez arquitectura RAG. Pero hablo de Manus porque es algo que puede montar cualquiera en un momento. Te bajas la lista de ventas de Amazon, le dices que te haga análisis y posibles estrategias y te las da. Y luego te lo exportas a Google, a Microsoft con un scripting y lo vas alimentando en tiempo real. Ya tienes un Agentic Services. O te exportas el código en PHP, lo subes contra tu base de datos, que es una conexión de juguete, ¿vale? Y automáticamente ya lo empiezas a modificar en GitHub. Pero ya estamos hablando de que hay un proceso de entrada y un objetivo final en el cual tú no intervienes. Eso es Agentic Services. Desde algo sencillo como Manus a crear agentes con arquitectura RAG, con múltiples puntos de datos, como puede ser, por ejemplo, los agentes que tenga un Octane en el chatbot, que cogen datos y además tienen bots y además tiran de GPT, y todo eso es por un objetivo, que es darte a ti una respuesta o pasarte a un agente. Y ellos van haciendo la elección sin que haya interacción, o si hay interacción, son interacciones controladas, ¿no? Y ese Agentic Services, a día de hoy, está democratizado. Cualquiera con una cuenta de 39 euros al mes lo puede hacer. Incluso gratuita, pero yo no lo haría porque privacidad de datos, etcétera, ¿no? Y ya si hablamos de empresas de cualquier tamaño, bajarte un modelo de DeepSeek o de GPT, que ya depende de cuál sea tu profesión. Elegimos no usar DeepSeek ni Qwen, fuimos a GPT por lógicas razones, te lo descargas y ya el dato es tuyo y el modelo es tuyo. Y a partir de ahí construyes con lo que quieras, ¿no? Y eso, que antes era ciencia ficción, ahora lo usamos para prácticamente todo. Con la parte esta de agente, por ejemplo, el caso que ponías antes, ¿no?, de validar, pues ahí lo que tienes es un agente, ¿no?, que está esperando a que se generen esas imágenes, validan y él solo toma la decisión si vale o no vale, no hay interacción. Y el porcentaje de fallos es el que revisamos nosotros manualmente. Vale. Qué guay. Buenísimo. Creo que has abierto un montón de temas aquí muy interesantes. Yo te quiero proponer uno, porque acabas justo de terminar una charla sobre creación de imágenes, sobre privacidad. Justo. Y sobre todo la parte de imágenes, dónde puedes hacerlas automáticas y dónde no, ¿no? Y te han compartido algunas cositas. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿de verdad estamos todos tan locos con el automatismo? Yo sigo pensando y seguimos teniendo todavía un margen ahí que hacer. Incluso la automatización de calidad no es tan fácil. Ya no pasa por un N8N, no pasa por un script, ni pasa por Google. La buena de verdad, en la que hay una calidad absoluta, porque al final un e-commerce o un marketplace, las imágenes son muy básicas, lo sabemos todos. Pero cuando llevas a otro nivel tiene un punto, y ahí creo que tú acabas de escuchar un montón de cosas y me encantaría también que compartieras un poquito en nuestro podcast. Claro que sí. Por poner contexto, ha sido una charla previa a esta grabación que estamos haciendo aquí en el hotel tras el track de ponencias. He estado entrevistando a María Ávila de Mallorca y a Carles Aragonés de Grupo SEB Ibérica. Tiene marcas como Tefal o VMF y demás. Y son marcas que están muy expuestas al consumo, son muy conocidas y están probando las ideas de IA generativa, están llevándolo a procesos como puede ser la atención al cliente o puede ser la generación de experiencias propias en catálogo, de esto hablaremos porque es chulísimo, movidas por IA, y por supuesto la generación de materiales para llevar a la web, incluso a marketplaces. Han salido temas interesantísimos, ¿no? Y entonces había como dos líneas de trabajo. La primera es, estos materiales que genera la IA tienen coherencia y se pueden usar en producción ya. Entonces, pues hemos deducido que
no siempre, no en todo momento, pero salían casos de uso que me han gustado mucho. Por ejemplo, cuando tú estás viendo una foto sobre fondo blanco de un producto, estás fijándote en el diseño exacto, especificaciones, tamaño y demás, pues ahí la IA generativa nos ayuda menos, porque puede tender a modificar realidades y no queremos. Por contra, cuando quieres explicar una featura de un producto, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo en marketplaces a base de sobrecargar de texto las imágenes. Es una tendencia que vino de Asia y entonces tenemos en Amazon, ya no te encuentras un solo producto que tenga la foto limpia. Está llena de iconos, imágenes, flechas, textos. Esos textos están hechos con píxeles dentro de fotos, es súper ineficiente, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor transmitir las capacidades de producto con una foto en acción, ¿no? Si tú quieres decir que el producto es muy ligero, pues sí, en la descripción pondrás lo que pesa, en una tabla o en una imagen específica compararás, pero no hay nada mejor que poner pues, a una persona demostrando que puede con ese producto porque es muy ligero. Y entonces yo creo que ahí la IA generativa nos puede ayudar a generar todos esos escenarios, lo que llamamos fotos lifestyle, fotos donde el producto está en acción. Y la capa de personalización, por descontado. Nosotros, uno de nuestros vídeos son 3 chicas que están autogeneradas por IA y diferentes etnias, diferente outfit, diferente teléfono, pero es que le cambiamos el fondo de la ciudad y usamos la misma generación de vídeo, que parecen 7 vídeos distintos, porque dependiendo de las etnias de las chicas, y en este caso hablo de etnia porque una es blanca, otra es negra y otra es, digamos, mestiza, ¿no? Y dependiendo de su etnia y del teléfono que lleven, y le cambiamos el fondo, y hay un vídeo que va para nuestras tiendas en Francia, otro que va para Rumanía, y eso lo hace perfecto. Ahí es un uso maravilloso. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema? Que tendía a deformar la realidad y a lo mejor la chica parecía, o el teléfono le parecía muy grande o muy pequeño, o la chica cambiaba de variación contra el fondo, que en un vídeo muy pequeño visto en TikTok o en un móvil no se nota, pero cuando lo quieres meter en un anuncio canta mucho, ¿no? Y esas son el tipo de cosas que aún necesitan una variación, hay que trabajar, ¿no? Yo me acuerdo que un ejemplo que hice hace tiempo y lo pusimos en la Comletter es que había una imagen de producto que parecía muy sosa y dijimos el modelo debería sonreír, porque esto no es lujo, entonces ¿por qué no? Y además, ¿por qué no le ponemos un entorno internacional? Pensamos Londres y le pusimos en Londres todo esto con Gemini editando y el producto no cambiaba absolutamente nada. Y dijimos, demonios, que sea un día soleado en Londres. Eso ya no es tan fácil de hacer en la realidad. No. Y entonces, pero lo conseguimos, ¿no? Y entonces es la IA generativa, te puede generar imágenes de contexto donde a lo mejor la precisión no es perfecta, pero que son difíciles de hacer en la realidad. ¿Cuántos días de sol al año hay en Londres si quieres hacer un shooting allí? ¿Cuántas capas tendrías que meterle a tu lo que sea que uses, yo voy a hablar de Adobe, etcétera, para ser capaz de que eso no quede mal o las sombras no estén bien y las luces, o no tengas algo raro? Sin embargo, luego el punto de precisión ya requiere un pelín todavía, eso, ¿no? Yo creo que nos falta un punto donde todas las herramientas que son muy buenas generando, lo sean también editando y manteniendo contexto. No, ya hay unos cuantos modelos específicos que lo están haciendo, pero yo tiendo a pensar que será más probable que los generalistas pasen ahí. El problema es que todo el aprendizaje que han recibido generativa, al final tenemos aquí a un crack de aprendizajes y de cosas. Esos aprendizajes les han llevado a que inevitablemente genera en cierto punto, pero eso dentro de poco, cuando agentices y pueda interactuar con la IA, pasa a eliminar ese porcentaje. Y eso me lleva al último punto. ¿Cuánta gente está experimentando de verdad y haciendo cositas en marketing con autogenerados? Es muy bonito decir que métate, que te pone el texto y que Google te ayuda a escoger el contexto. No vamos a hablar, por Dios, de contextual versus semántico, que eso viene a otro tema, pero ¿cuánta gente de verdad, que vosotros en Product Hackers le metéis mano a todas estas cosas, están de verdad utilizando esos sistemas de predicción de modelos no generativos, subgenerativas y esas creaciones para hacer crecimiento? Porque al final todo esto va de números, no va de tecnología. Nosotros vemos todavía poco uso en esa parte. Quizás hay mucho uso en la que decís la parte generativa, mucho uso en todo lo que es generación de, lo estábamos viendo estos días, ¿no? De fotografías, vídeos para Meta y demás. Pero poco, o al menos es lo que vemos, no sé si tú tienes otra sensación, poco uso de análisis de datos para lo has dicho tú, para hacer predicción, incluso para integración de todas las fuentes de venta y para tener una visión unificada. Problemas que hasta ahora teníamos mucho en e-commerce últimamente, que era tener una visión de las ventas por canal con una atribución decente y tal, es algo que ya a día de hoy con herramientas lo podemos tener resuelto y todavía no estamos en ello. Y lo que has dicho tú, que vosotros lo hacéis la casa a las carcasas o estés trabajando en esa parte de predicción, para un e-commerce medio, cuando tiene todas esas fuentes de datos integradas, podría estar trabajando en, oye, ¿cuánto voy a vender este Black Friday? Y puedo adaptarme. Porque me acuerdo que nosotros en el 22 lo hacíamos con modelos no generativos, ¿sabes? Y logramos tener una precisión del 70% del leads de Meta, y cuando estábamos trabajando en un EdTech en Estados Unidos,
Yo me hice los modelos predictivos en LinkedIn porque no podía tocar los textos. Eliminamos anuncios y vendimos lo que no estaba en los escritos, ¿no? Y dices, y ahora mismo que tienes agentes, que tienes modelos de etcétera, ve a todo el mundo centrado en la parte creativa. Porque no es sexy. No es sexy. No es y no les sexy. veo metidos en los números. Eso es es aburrido, pero es lo que te va a meter un 30% de ventas. Eso es. Al final la gente, yo creo que estamos todos muy centrados en esta parte generativa porque es más llamativa, y también un poco conectando con lo que decíais antes, yo creo perdiendo el punto de vista que no todo es para todo, ¿no? Por ejemplo, en la charla la mesa redonda que ha moderado Pablo salía, ¿no? Oye, para hacer un shooting con modelos te puede costar 100.000 euros. Ah, vale, pues con ese contexto, el cómo uso la generativa para alguna cosa, aunque no consiga el mejor resultado posible, si lo hago por 10.000, pues a lo mejor puedo hacer concesiones, ¿no? Yo creo que nos falta empezar a ver ese ratio coste-beneficio de las cosas, para lo que decías antes, para que la IA generativa me ayuda a generar mucho más contenido, para que la IA más tradicional me pueda ayudar a hacer un análisis de datos y acelerar. ¿En qué casos me puedo permitir bajar calidad? Pero porque es que estoy optimizando presupuesto. ¿Y cuándo tienes que humanizar? Que es una cosa muy importante. Justo. Nosotros los shooting con influencers los hacemos todos a mano. Claro. Porque creemos que precisamente estás teniendo una persona, el valor está ahí. Es la parte. Y para nosotros lo fácil sería hacer edición sobre el shooting. Claro. Pero no lo consideramos. Creemos que la humanización de valor, ¿no? Justo saber, tener tu mapa de dónde uso cada cosa con el objetivo que estoy buscando. Ahora lo hacemos un poquito así como todos, pero lo ideal sería eso, ¿no? Pero tiene sentido lo que dices tú, hay cosas que tienen que ser humanas, o sea, que ahí es donde espero que se mantengamos. Todo esto me recuerda siempre a cuando intentamos meter toda la innovación con calzador en todas partes. ¿No os acordáis hace nada de tiempo que todo tenía que ser NFTs o NFCs y todo tenía que ser cripto, todo tenía que ser metaverso, todo tenía que ser Roblox, todo tenía que ser... O sea, si nos vamos remontando, hay esa obsesión y ahora tenemos una época preciosa que nos ha tocado vivir, cada año cambia totalmente lo que estamos hablando, ¿no? Y eso antes no pasaba, pasaba cada 10 años. Voy a plantarlo en 2 puntos. Uno, valor bolsa inversión, inversores diciendo a CEOs, MTI, etcétera, pero esto es tan genérico, está en memes que no voy a entrar. Y el tema es que a mí me pasa, llegamos al comité de dirección, hay una iniciativa, te miran y te dicen, ¿se puede hacer con IA? Hace un año no te miraban, tú cogías notas y te espera que lo hablamos después, ¿sabes? Pero ya salgámonos de estos, y es, ¿con cuánto tiempo te puedes preparar para estas cosas? Porque ahora estamos en el hype. Pero ayer justo voy a entrar, al final no voy a poder evitarlo, al tema del contextual. Ayer estábamos hablando de cómo se hacía la venta agentic. Ya vemos informes que te dicen que entre el 18 y 20% del tráfico está pasando por agentes. La compra va a ocurrir. Cuando GPT ahora está en Estados Unidos, Gemini ha parado con el Elo 100, pero va a meterlo. ¿Cuánta gente tiene contenido estructural en sus e-commerce? ¿Cuántos piensan de verdad que todo esto va de UX o clics y que eso va a durar eternamente en el tiempo? ¿Cuánta gente no está dándole vida a su asistente, que aunque hoy no le ayude mucho, dentro de 6 meses va a ser el centro de su negocio porque hablarán de agente a agente, ¿no? Y dices, no, es que nosotros es una parte que hemos hecho por la cual nos metimos a este proyecto para prepararnos para el futuro. Y dicen, es que esto es muy nuevo, ¿no? Que Google lo haya contado literalmente ayer es porque ayer se lo quería anunciar al mundo. Pero esto hace ya 16, 17 meses que te lo dejaron claro y hace un año que nosotros nos pusimos a ello. ¿Por qué? Porque es así. Ahora, hablábamos otro día, Amazon considera que el 66% del tráfico va a ser agente a agente y se está montando un proyecto de más de 2.000 millones de un CPD. Amazon no se gasta 2.000 millones y mete un porcentaje elevado de su tecnología así. Sabe perfectamente qué va a pasar. Bueno, pues si tú escuchas esa noticia, ¿qué deberías de estar haciendo? Preparar tu base. Pero el problema es que la gente, y sobre todo en un negocio porque en unas empresas gigantes ya hay consultoras y tecnológicas que se ocupan de esto. Yo ayer, como te digo, estuve en el congreso del Innovation Summit de turismo, todos los grandes llevan ya tiempo trabajando, como es lógico. Pero vienes a un mundo de e-commerce como el nuestro y todo Dios está pensando en ¿y cómo meto la personalización? ¿Y cómo hago no sé qué? ¿Y cómo meto la ya? Pero tío, si tu auténtico problema son tus fichas de producto y es el cómo metes los datos en el catálogo y cómo los estructuras. Si eso no lo trabajas hoy, dentro de un año no vas a poder hacerlo y otra vez llegarás tarde, ¿no? Y el tema es, estamos en un mundo de hype, sí, hay que hacer todo por todo, pero no estamos en un mundo de lógica. ¿Qué es lo que te va a dar dinero? Me da dinero la logística, me da dinero que el usuario encuentre las cosas y me da dinero la conveniencia. Y se acabó. Y luego, dependiendo de cada negocio, hay puntos. Pero esos 3 están en todos los sitios.
y en lugar de plantearte estratégicamente qué haces, estás viendo a ver cómo la herramientita X te cubre un puntito. Eso no tiene sentido. Has sacado el tema, yo no quería que lo sacaras, pero has sacado el tema del contexto. Me ha llevado ahí guiado. Tengo varias reflexiones sobre esto y además esto da para muchos otros contenidos, ¿no? Pero ya que mencionabas Amazon, Amazon nos dio una lección muy importante. Cambió completamente el e-commerce como lo conocemos, no haciendo la ficha de producto más bonita o las imágenes más bonitas, era precisamente lo más feo que tenían. Pero fueron hacia atrás en la cadena de valor, dijeron esto va de operaciones, esto va de datos, esto va de performance, esto va de... Y cada una de esas palabras se convirtió en una empresa líder en su segmento a lo largo de 20 años, ¿no? Entonces, ahora lo bonito es ir al final del funnel, les tengo una herramienta que me permite cambiar esta foto y poner Londres soleado con esta imagen, es efecto inmediato, ¿no? A mí me gusta porque hace que por lo menos la gente se abra a estas posibilidades. Pero una vez se han abierto y la han usado artesanal... Ahora no harán nunca nada más de NIA. Que esto les es fácil y lo otro es difícil. Es fácil, es artesanal, es inmediato el resultado. Mira qué imagen más chula, la tengo puesta ahí y he vendido un 10% más de ese producto. Venga, pero ahora habría que parar y decir qué es lo que va a alimentar que todo esto funcione bien en el futuro y sobre todo, cuánto importante va a ser esa foto que estás haciendo hoy tan bonita cuando el 60% del tráfico sean agentes que no se paren a mirar esa foto, que hablen de sus cosas con sus protocolos en 200 milisegundos. Entonces yo creo que ahora lo que tendríamos que hacer todos es, vale, hemos jugado artesanalmente y un poquito como has hecho tú en la Casa de las Carcasas, vamos atrás del todo, lo más atrás posible y vamos a industrializar desde ahí y vamos a tener la información muy clara, ya sea para generar imágenes molonas o para protocolo MCP, que te venga la gente del otro, se entienda contigo muy bien. Era como, joder, yo leía una cosa, a ver qué opináis de esto, es muy, muy radical, pero es... ¿Qué más da la experiencia de uso que llevas 20 años mejorando en tu web si ahora va a llegar una gente que le da igual que sea un scroll suave o lento o tal, en 200 milisegundos va a hacer chas, va a coger toda la información y se va a pirar de tu experiencia web y va a dar igual que cargue lento o rápido? Bueno, eso va a ser importante, pero desde luego no va a importar en absoluto que haya 4 píxeles o 5 entre este botón y este otro. El tema es que eso es, imagínate, 5, 6, 7 años vista, porque mirar más allá de 2 años es complicado, ¿no? Pero ya va a empezar a ocurrir en porcentajes cada vez más elevados. Y dices, me vuelvo loco con el paid media. Pero es que el paid media, ¿cuánto es? ¿El 10 o el 12% de tu negocio? Es que el 15% de tu negocio ya está en otro sitio. ¿Cuánto es tu esfuerzo en ese 15% versus? Y vosotros que trabajáis totalmente en growth permanentemente y con clientes, ¿cuántos os están pidiendo optimizar el growth de la base y cuántos os están pidiendo optimizar el CRO? A mí esa sería la pregunta del millón, ¿no? ¿Y cómo lo enfocáis cuando queréis decirle a un cliente que lo que él quiere no es lo que de verdad necesita? Bueno, eso da podríamos dar para otro podcast. Es importante, es importante. Sí. Quería hacer un punto. Habláis antes de toda esta parte, ¿no? De que se van creciendo el uso de, al final, pues búsquedas agénticas y demás. Hay un caso que no sé si lo conocéis, el de Tally. Tally es un generador de formularios, una especie de Typeform. Muy sencillito. Muy sencillito. Sí, lo vi el otro día, sí. Y, vale. Sí, que es muy bootstrap y tal. Y una de las cosas que les ha pasado a ellos es que han ido generando muchos contenidos a lo largo del tiempo, con mucha información contextual, aunque sin que ellos lo supieran. Sin estructurarla, sí. Claro, y de repente, en el momento del tiempo en el que un montón de gente empieza a preguntarle a ChatGPT o lo que sea, cuál es la herramienta que puedo utilizar para generar formularios, masivamente le han empezado a decir que Tally. Y han empezado a crecer, o sea, ya están creciendo. Claro, ha dicho Tally y no Typeform, porque Typeform tiene todo su contenido semántico. Claro. Para SEO. Para SEO, pero no, Tally no lo para tiene esto. estructurado y los agentes al leer el semántico no lo leen. Eso claro, es. Claro. Por eso te digo que son nuevas oportunidades, incluso para nuevos players. Que habrá players que digan, oye, si soy capaz de dominar todo esto, ahora voy a empezar con un ser pequeño, porque voy a vender poco, porque todavía hay relativamente poca gente o pocas búsquedas que ocurran aquí, pero voy a crecer. ¿Alguien pretende el año 1 vender en TikTok Shop? No. Pretendes vender el año 3, pero si no te metes no estás. Eso es. Va a salir otro melón interesante que es la gestión de la reputación en LLMs. ¿Qué dice de mi ChatGPT? ¿Qué dice de mi...? Que es lo más fácil de falsificar y de meter. No, es justo. A día de hoy, es Tomaba durísimo. un café hace un rato con una persona que es experta en estos temas, que le entrevisté en el podcast hace un montón de tiempo, y entonces me dice que ahora está poniendo foco absoluto en esto, no solo para las marcas, para las personas, para las startups, para todo. ¿Cómo consigues monitorizar qué puntos de información están usando los LLMs para determinar que Pablo sabe mucho de e-commerce o que Tally es la herramienta perfecta para esto? ¿Y cómo lo alteras? Y sobre todo me decía, va a venir una oleada de gestión de la reputación negativa. ¿Cómo le digo a ChatGPT que eso que está diciendo no es verdad? Escucha esto y te vas a reír. Cuando abrieron GPT, uno de estos cantamañanas que vende cursos, se trabajó con una horda el que si ponieras cuál es el mejor marketer de España salía el caso dura un telediario. Qué típico es esto de vendehumos de primero. De vendehumos total, ¿no? Eso es el resultado sencillo del early adopter. Pero ahora vamos al resultado complicado. Ahora coges y creas contenido estructurado que ni siquiera es visible.
diciendo que Pablo es un patán. ¿Y dónde lo pones? Que ni siquiera es visible, pero en una web y lo escondes No, por lo ahí. puedes poner en webs, lo puedes poner en comentarios, lo puedes poner en reviews. Ahora todo eso seguro que te cuenta mucho porque va al caso este. Y es contenido estructurado. Y el LM lo coge y lo adquiere. Y adquiere 200 fuentes en lugares que considera de confianza. ¿Cómo te quitas eso de encima? Solo tienes dos maneras. Una es la demanda y la eliminación, pero ya sabemos cómo va a funcionar eso. Y la otra es empezar a preparar tus protocolos de reputación negativa. El otro día había a Josep de Repescan, decía, ¿qué tal te va? Porque él borra... Estoy con el borrado de reviews porque ahora los LLM se comen las reviews. Me preguntabas dónde. Te meto 300 reviews negativas, incluso antes de validarlas, es contenido estructurado y un GPT... Es que no quiero contar trucos de hacker malo aquí, ¿no? Se lo come todo. Todo. Y vosotros que habéis escrito el libro y va ligado a vuestro nombre... Claro. O sea, si quisiera un tiro por la reputación, iría directo a las reviews del libro. Ya está tocando la mola. Por escribir libros, eso pasa. Hemos hecho un informe nosotros sobre análisis de marcas de moda en LLMs y es curioso también porque conecta todo esto con otra tendencia, es el dominio más citado es YouTube. Ahora de repente... Ayer lo dijo Google. Tienes que fundamentar estructurado y YouTube. Claro, pero YouTube en vídeo, o sea, no pensemos, no es que se lea la descripción, es que se coge la transcripción, porque YouTube transcribe los vídeos. Entonces, ahora de repente, si tienes a alguien en un vídeo diciendo... Y la relevancia de los contenidos son contenido estructurado que va a pegar la descripción. Eso es. Estoy diciendo que Fares es el tío que ha hecho no sé qué, pues eso lo va a llegar a los LLMs y a partir de eso es información. Entonces, jugamos con todo esto. Es un cambio bastante de paradigma porque los sitios que solíamos utilizar, incluso en nuestra propia web, vosotros habéis metido toda esta parte contextual en la web, que tiene mucho sentido. Pero claro, a lo mejor los LLM le hacen más caso a las reviews, o sea, a los comentarios de YouTube de la carcasa. Entonces, ¿cómo juegas este juego? Pues generando contenido en YouTube, trabajando con influencers. Todas estas nuevas tendencias que hemos visto últimamente se empiezan también a conectar en cierta manera. Y el social shopping, que no termina de arrancar y que Pablo y yo somos mega fans, es ahora mismo el centro del universo. Y hablabas de esto, es que ayer en el Summit Google dijo dos cosas. Contenido estructurado y metadato y YouTube. Y mucha gente no entendió el porqué YouTube. Transcripciones de vídeos y comentarios relevantes de personas que comentan en todos los canales. Yo tengo una teoría ahí. Es el tope. Tengo una teoría y es la siguiente. Dentro de una transición de YouTube hay tantísimo contexto alrededor de esa recomendación que eso es lo que se muere de ganas un LLM, de entender. No hablemos de personas, de sartenes, no. Yo quiero saber si esta sartén de verdad es buena y no se pega a la carne, entonces voy a la web de Tefal y me lo dice. Pero voy a un vídeo de YouTube donde un cocinero profesional... Es más simple que eso. Cuando ellos leen el contenido estructurado de la transcripción, lo que están buscando son una serie de palabras bases contextuales y los sinónimos. Me explico. Él no quiere saber si te has cocinado 15 minutos de carne y no se ha pegado. Quiere saber si has tenido frases de antiadherencia sumadas a bajo uso de aceite, sumadas a deslizamientos, sumadas a no se estropea en el tiempo. Lo que el contenido metaestructurado no llega a ser 100% contextual porque no los entienden los LLMs. Pero si encuentra esos patrones y le da un scoring X, aquí quería, es de todo el experto de scorings y de recomendaciones y categorizaciones tú, le da un scoring X y luego se va y se mira las reviews y cumplen el scoring X y se mira otros 7 productos, otros 7 lugares donde se haya usado esa sartén por 5 cocineros y es coincidente, lo considerará un patrón coherente. Y al ser un patrón coherente lo pondrá en el scoring y se va a meter el LLM. Y hay una derivada de todo esto, es que si tú tienes un caso de la sartén y tienes 1000... Pues es rápido. Cercanía, algoritmo de cercanía, algoritmo de proximidad, algoritmo de categorización. 3 de los 5 neurales. Es como funcionan los LLMs, perdón. No, tienes, por ejemplo, en YouTube 1000 vídeos sobre de distintos creadores sobre la misma sartén, es que cada uno de ellos le va a dotar de distintas cosas y de repente pensar por el otro lado. Nosotros cuando consultamos ahora los prompts en ChatGPT, cada uno le consulta a su manera, porque, oye, pues no, es que voy a hacer una tortilla de patatas porque viene mi madre y tal, y entonces al final el tener un montón de vídeos sobre tu contenido dotándole de un montón de casuísticas te va a aportar a ti, como muchos, lo que hablábamos antes, de tener muchos contextos sobre un producto que haga que ese producto sea más fácil que sea recomendado para cualquier tipo de prompt relacionado. Es un NAN. No, es un algoritmo de proximidad con una categorización, con uno de cercanía. Entonces, el de proximidad lo que te va a decir es que esto es una botella de agua, el de categorización lo categorizará en agua, mineral, plástico, etcétera, y el de cercanía dirá cómo de lejos está de tu tipo Canires Night de toda la vida, te dirá cómo está esto cerca de la consulta que tú has hecho. Y esa categorización es la que te dará los puntos.
Y eso cambia la regla de juego. Se me antoja buenísimo. Y digo yo, si YouTube es clave, imagino que un reel de Instagram o TikTok también acabará siendo clave. También se parseará todo esto, se transcribirá. Porque no tiene contenido público. Y Meta está trabajando precisamente, o sea, ahora mismo el tope de IA en este punto es Meta. Y tiene una cantidad de información salvaje. Descomunal. Y TikTok lo tiene por separado en su propio algoritmo, por legislación y por otras cosas, y porque es chino y Estados Unidos, todo el rollo. Pero el tema es que cada uno de los distintos algoritmos, llámale DeepSeek, etcétera, que tirará más de TikTok, llámale Meta con los suyos, llámale GPT, etcétera, cada uno de ellos va a acabar teniendo unos algoritmos de proximidad y scoring, como tienen, por ejemplo, diferencia ahora en la búsqueda semántica Bing de Google. ¿En cuánto coinciden? Un 60, en un 70%, pero hay un 30% diferencial. Y son sus usuarios, la diferencia es que hay es el ranking de posicionamiento y relevancia que te coloca a día de hoy, y ahí será el ranking de aprendizaje y de utilización de clic de los usuarios. A mí todo esto se me antoja ilusionante si lo hacemos bien. Puede llegar a un mundo en que tengamos ese escenario utópico de tengo la mejor recomendación para mí, pero hiper en extremo. Y a lo mejor una recomendación para mi PROM con mi perfil será de 5 personas y no mirar a las otras 995. Pero como no sabemos cuándo va a llegar, lo que necesitamos a día de hoy es contenido estructurado, metadatos y que la fuente de referencia ha dejado de ser tu web. Punto. Y mira, una rayada, para ir cerrando un poquito, que tenemos que ir cerrando este episodio para no dar todo de golpe, que la audiencia va a tener que procesar todo esto. A mí el flipado de Matthew McConaughey me gusta mucho, es un flipado de la vida, y decía hace poco que él lo que quería era volcar todo su pensamiento, todas las notas que ha escrito, todos sus libros, todo lo que se ha empapado de temas de crecimiento personal, que es lo que está ahora, en un LLM para él, ¿no? Que fuera como el que le permita pelotear ideas, pero yo no quiero influencias de este vendehumos, quiero pelotear con mí mismo. Me parece una idea un poquito narcisista, pero interesante. ¿No podría llegar un momento en el cual volquemos nuestra forma de ser, o al final la aprenda el LLM, y entonces esa hiperpersonalización sea, porque te conozco tan bien que a tu gemelo digital, que ya lo he modelado, sé que este es el producto, esta es la sartén que necesita Pablo. Hay y entonces, casi 10 años de intentos de hacer eso. El problema de eso no es los modelos. El problema es justo en lo que está todo el mundo, en entendernos. O sea, los matices del lenguaje son descomunales y los procesos de razonamiento humano son diferenciales. O sea, el objetivo sería tener un assistant que te lo haga todo. Ese es el objetivo. Y ahí vamos, ocurrirá. A lo mejor tú y yo lo vemos antes de morirnos, ¿sabes? Pero el concepto de... No es un tema de narcisismo, es un tema bastante real. Es alguien que trabaje por mí, pero de verdad. Pero ese concepto que ya lleva trabajándose años tiene dos problemas de base. Y uno son que los modelos a día de hoy no están suficientemente especializados y los generalistas están intentando arrasar con el mercado. Y el segundo, que es más importante todavía, es que tú no has aprendido cómo explicarle a una IA eso. Nos falta una educación de interacción con la IA. En cuanto esas dos cosas convergen, eso va a ocurrir de manera nativa. Para mí, y antes de incluso de llegar ahí, yo en el fondo yo veo OpenAI como un proveedor de memoria tuya, de tu personalización. Todavía no está ahí, pero esto va a pasar cuando se empiecen a conectar con los MCPs y tal. En parte la gracia que tiene es que al final tú tienes un montón de contexto metido en ChatGPT que cuando ya se conecte con otro sistema le puede aportar parte de ese contexto. La siguiente evolución, ya cuando vayamos creciendo, puede llegar a ser que al final tengas un mini tú ahí metido. Evidentemente vas a ver, como decía Fares, ¿no? lo que tú le vas contando, pero ya hay facetas mías que ChatGPT... Es que hay una cosa que no quería contar, es que me has abierto la veda y esta me la contó el otro día un amigo. ¿Conocéis Notebook LLM? Sí. Y vosotros tenéis repositorios de información, me da igual que sea Drive, Docs, Notion, lo que toque, ¿no? Pues si conectáis Notebook LLM con un MCP a Notion y le hacéis preguntas, te responde como si fueras tú. Sí, es una herramienta de aprendizaje maravillosa. El otro día lo hizo un amigo precisamente porque él quiere respuestas suyas propias, de momentos de conocimiento adquirido. Las cosas que él ha leído, las fuentes que suele consultar, etcétera. Y eso tú te lo puedes montar hoy en tu ordenador, Notebook LLM, conectas MCP y tus fuentes de origen. Y él ya lo está usando. El otro día, de hecho, él se dedica a SEO y lo hizo para demostrar un punto específico de un tema de una versión de Google en una discusión, en una auditoría, ¿vale? Al final no tiene esa capacidad de memorizar, progresar y dar. Entonces, esa memoria almacenativa no es una parte de tus recuerdos y tus vivencias, pero todo aquello que nosotros leemos, escuchamos, hacemos, ¿dónde está? Yo ahora cojo este vídeo, otros 7 más, los atizo ahí. Y lo que estoy leyendo, las cosas que me gustan, en bookmarking y no sé qué,
lo paso al notebook LLM, meto un MCP y a funcionar. Y de pronto ya tengo mi memoria alternativa, ¿no? Es Y que entonces- pero eso ahora mismo tiene un pelín de tecnología muy poquito, pero eso que empiecen a meterlo en los teléfonos y ya... Yo o sea, creo que es mañana, ¿eh? eso va a acabar pasando y entonces creo que OpenAI está muy posicionado porque están las conversaciones. Yo creo que a una persona no se la conoce por lo que te dice, se la conoce observando lo que hace. Y entonces Y lo OpenAI que lee, nos lo que observa. ve. Y Claro, lo que lee, lo que entonces ve. si yo pongo atención en ciertas cosas, no tengo que estar diciéndole para mí es importante Por comer eso sano. Por que eso Meta lleva una ventaja descomunal. las gafas, es que Las es eso. gafas. De nuevo, Ya por fin me insisto. habéis pillado cuando os dije Mira. que te metieras las gafitas con la pulsera por donde te quepa. Las otras son en el futuro. No, el tema es eso, o sea, de verdad, tú, o sea, si me preguntas a mí qué como, te diré, buah, yo como sanísimo porque me cuido mucho, es muy importante, tal y cual. Eso no es lo que vale. Lo que vale es alguien que vea lo que como cada día y que sepa cuántos bollos me he tomado ahí hoy en estos 2 No, días. y no ¿no? solamente eso. Y que además entienda por tu relojito y lo que le cuentas si lo que estás comiendo es sano para ti o no. Porque lo que puede ser sano para un para un tío de tu edad que esté corriendo maratones y levantando, tú si tienes hipertensión o el azúcar un poco alto, no es sano, por mucho que te cuides. Y piensas que sí. Y ese tipo de historias es la personización de la que hablamos. Y eso lo llevan trabajando Samsung, Meta, Microsoft, Google, IBM, y en este caso Alibaba y JD, llevan trabajando una década en ello. Que yo me acuerdo cuando contaba como historia de por qué nos piden que metas todo en azul y te das la ya, porque tienen datos de todos los sitios. ¿Os acordáis? Las famosas jugadas a Yanadela, ¿no? Venía aquí, estamos ya. Entonces, de momento, ¿qué puedes hacer tú? Coger tu información en tu teléfono, bookmarkizarla, me da igual que sea con Notion, Pepito, lo que toque, Slack o dentro de WhatsApp, y LLM. ¿Y qué es lo siguiente que vas a hacer? Interconectarlo con otros dispositivos. Esto decías tú, Pablo, hay una batalla abierta en Meta, no sé si lo sabéis, que está Jan LeCun, que era el que llevaba toda la parte de IA hasta hace poco. Ahora desde han hecho una compra y han puesto otro dirigiendo. Pero Jan LeCun, su visión es que con los sistemas justo de aprendizaje con texto, que no vamos a llegar a la Que no hay superinteligencia. No hay manera. Que no, Que falta mucho- Claro, falta, porque avanzar. para ello el aprendizaje tiene que ser visual. Aparte, un poco lo que habla es tanto el procesamiento de información, el texto, que son pocos bytes por segundo, en vídeo tenemos gigas que se procesan por segundo, y que tú para aprender cómo funciona el mundo, la física y tal, él habla de cosas muy complejas, pero también lo que has dicho tú, la realidad de lo que hacemos tiene que ser vídeo. Entonces, muy seguramente, para el siguiente gran breakthrough que llegaremos será cuando hayan modelos que ya trabajen sobre toda esta parte de vídeo mucho más compleja. Y aquí voy a decir algo que es totalmente en contra del estado del arte. Él tiene razón, pero la jugada de Zuckerberg es mucho más acertada, porque el problema es que el gasto energético, el impacto en bolsa y lo que tienes que dedicar de inversión de tu compañía, estamos tan absolutamente lejos en este punto. Lejos puede ser 8 años, o 10, o 7. Y esta gente necesita resultados a 2. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto a otra persona que viene de procesamiento de datos contextual y han fusilado a $1 millón por persona para llevarse a todo lo mejor que tenían otras compañías. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos en el punto de, es una empresa cotizada en bolsa que va a hacer una inversión descomunal con un gasto de energía que va a tener que montar un mini generador nuclear, lo sabéis, no lo digo yo, es una realidad. Y todo eso tiene que dar resultado, pero sí. Y ellos son conscientes de que el objetivo es ese, pero claro, el objetivo y el tiempo en el medio. Esto va tan rápido, es como, yo siempre digo lo mismo, y aunque no sea comparable la entrada de Internet o la entrada de Windows 95, esto es mucho más gordo, pero cuando entró Windows 95, de pronto todas las demás empresas tenían que montar algo, lo que fuera. Que si OpenOffice, el de hoja de procesar de hojas de cálculo que había hace 1000 años. El Lotus. Y todo el mundo empezó a montar cosas muy rápido que no tenían sentido. Pero es que era eso o te salías del mercado. Y esto es estar en ese punto. En el punto de todos sabemos dónde queremos llegar, pero es que o nos metemos en el mercado o nos salimos, ¿sabes? Y ahora vamos a ver muchos movimientos por parte de muchas empresas que no tienen sentido, pero yo me quedaría con una cosa súper clara. Hay 3 empresas líderes en esto, y hablo de líderes, hay muchas más, pero 3, que son IBM Oracle, Meta y Google. Y luego está Microsoft, que Microsoft plus OpenAI juega una liga un poco aparte, es la más innovadora, pero tiene una liga diferente a la de los demás. Y luego está Anthropic, que es la que está haciendo las cosas más en el sentido etéreo de la jugada. Si coges esas 5 empresas y miras lo que hacen, el mundo va y se acabó. Se acabó.
Pues hablando de se acabó, vamos a ir con un cierre inspirado, porque hemos empezado hablando de lo más táctico, cómo mejoro una foto, y nos hemos ido muy etéreos, pero mola mucho. Es un poquito lo que va a estar pasando en los próximos años y de lo que estaremos hablando. Y esto solo empieza empezando. Si no empiezas por lo más sencillo, no llegarás a lo más complicado. Pero está claro que todo el mundo, no solo del e-commerce y no solo de la transacción va a cambiar, aquí va a cambiar toda nuestra realidad. Entonces, dándonos ahí un cierre de qué hacemos con todo esto. Una pregunta que tenía yo, Fares, para ti desde hace mucho es ¿cómo puede la gente que no ha empezado por este camino empezar? Porque no podemos decirle, pues haz todo esto, porque se nos mueren. ¿Qué sería un primer paso razonable para hacer las cosas bien? Lo primero, hacer cualquier tipo de IA que no sea de imagen. O sea, métete a una generativa que te obliga a trabajar con datos y empieza a entender cómo se transforman, cómo se gestionan los problemas. Y luego, si no sabes lo que es un agente, vete directo a Manus y empieza a trabajar Agentic Services para pedirle lo que sea. Nosotros hacemos pequeños e-commerce, aplicaciones internas, análisis de datos, interconexiones, porque lo primero te va a enseñar a cómo se trabaja el dato y lo segundo te va a enseñar a cómo se trabaja sin tener que preguntar por un prompt para cada cosa. Para mí esos serían los 2 puntos en los que cualquier profesional que quiera meterse a esto y no quedarse atrás los próximos años tendría que estar. Olvídate del prompting, que ya está GPT-5 Optimizer y ya puedes pedir, yo le pido prompts a DeepSeek para metérselos a GPT y me sale mejor que el Optimizer de GPT. Lo que trato de explicaros es el prompting, queda muy chulo, pero ya hay 50.000 soluciones para hacerte un prompt bonito. Para ti el concepto tiene que ser una generativa que no sea de imagen, que sea de data, de texto, de algo que te obliga a procesar para que entiendas los problemas y las casuísticas, y una agentic por objetivos que te obliga a pensar más allá del prompt y la respuesta. Para mí sería el comienzo. Por complementar a lo que ha dicho Fares, yo diría, o sea, por uno, y un poco ligado con una de tus respuestas, es acostúmbrate a usar IA. Como ha dicho Fares, has dicho, no usas generativa, usar otras, más de datos. Yo diría, usa lo que sea. Por lo digo porque también nosotros estamos como yo creo, muy rodeados del 1% de la gente que estamos friqueando con todas estas cosas, pero en cuanto te sales un poquito te das cuenta que hay muchos miedos a usar cosas, entonces acostúmbrate para empezar a entenderlo. Y luego, para mí, la aplicación es, una empresa mapea tus procesos, entiende dónde se te van la mayoría de los recursos y entiende si hay una oportunidad. A ti te han preguntado varias personas aquí, oye, ¿cómo habéis hecho las carcasas? Y yo decía, oye, yo diseño y tal, pero luego tengo personal del equipo que han hecho las cosas. Oye, si tú sabes cuál es el proceso que tengo, dónde tengo que metería, tienes una relativa idea porque se está jugando de que si se podría o no abordar, no tienes por qué hacerlo tú, pero sabes que aquí merece la pena meter una inversión para, oye, si aquí se me da el 30% de las horas del equipo, pues para cambiarlo. Y solo con eso yo creo que es una buena forma de empezar a andar y hacer algún primer piloto que te acerque a algo útil. Yo voy a completar medio segundito lo que has dicho. Tienes razón, nosotros estamos en 1%. A ninguno sorprende que tenga 5 IAs en el teléfono, más 1 en el teclado, más 1 integrada, porque me conocéis. ¿Sabéis lo que me ha costado que el resto de mi familia comience a usar GPT y que ahora ya no hay vuelta atrás? Porque hacen búsquedas con voz. Ese puntito, ese cambio de mentalidad ocurre en todos los sitios, no solo ocurre en tu familia, ocurre en el trabajo. Gente que no quería ver la IA ahora viene a proponerte cosas, porque les obligas a usarla cada día. Yo hay cosas que podría hacer mejor a mano que con IA, pero las hago con IA para aprender a usarlas y para que ella aprenda de mí, los perfiles, la prim y todo ese tipo de cosas. Entonces, tu consejo es genial, usa IAs para todo. Habrá veces que no tengan sentido y que tarden más, pero si el 80% tardan menos y en ese 20% aprendes cómo hacerlos, tratas de llevar al gato al agua. Te acostumbras. Sí. Pues maravilloso, yo creo que ha sido un cierre fantástico. No, danos tu cierre tuyo. Para mí... Venga, el cierre sería ilusionaros con todo esto, porque hay que tener una ilusión. El mundo va a cambiar, pero lleva cambiando mucho tiempo y eso es bueno. Ilusionaros, trabajar con ello y trabajar como en 2 niveles. Primer nivel, el de la posibilidad absoluta, el de Julio Verne, el de vamos a meter 5 proyectos Manhattan por año para que esto sea una realidad. Y entonces subiros a ese hype y pensad que todo va a ser posible, porque cuando empezó la revolución de Internet era tremendamente incómodo conectarse a Internet, los cacharros eran enormes y de repente estamos, que está en todas partes, llevamos en el bolsillo más potencia que la que llevó el primer hombre a la luna con mucha diferencia y ya ha pasado. Es verdad que ha pasado un tiempo por el camino. Entonces, tener la ilusión. Y ahora, una vez la ilusión está en marcha, ahora abajo lo que hay que hacer es... a mí una frase me enseñaron hace muchísimo tiempo, cuando quieres conseguir que algo tenga un impacto en lo que sea, en tu negocio, en tu vida, en tu salud, pues entonces mídelo y establece cómo quieres que eso mejore y ahora empieza a probar cosas y ver si la aguja se mueve en esa dirección. Entonces,
Ese plano de la imaginación, de la ilusión, gasta ahí energía para ilusionarte, pero luego, en el plano de abajo, de todo eso que hagas, encuentra una cosa que mueva la aguja de lo que quieras. Ya sea perder peso, ya sea hacer que tus hijos estudien mejor o ya sea que tu negocio crezca más. Y ahí pon foco absoluto en aquello que vayas viendo que efectivamente consigue resultados. Entonces, esos dos planos, el plano de las nubes y el plano del bar. A Manuel le estoy enseñando a diseñar con IA y no quería enseñarle a diseñar con herramientas de verdad. Es el punto. Y luego la otra parte que es curiosa, lo que has comentado, que siempre hablamos de las cosas que hemos hecho, pero en el camino se nos han caído 20 herramientas, ha habido 3 proyectos que hemos tirado a la basura, he tenido que lidiar con la frustración de los chicos que estaban hiperemocionados y no les salían bien las cosas, hasta que les sale bien una. Y entonces lo que tienes que lidiar es con el entusiasmo de para que no podemos ir tan rápido, ¿no? Pero si no arrancas no vas a ningún sitio. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.